amanece en la ciudad, tenemos una temperatura de 8 grados centígrados. Hago mucho con poco, no me apabulla la escasez. Si hay poco me la rebusco y si no hay nada, ya voy a ver. Ya voy a ver, ya voy a ver. Y si no hay nada, ya voy a ver. Ya voy a ver, ya voy a ver. Y si no hay nada, ya voy a ver. Abrigo para el invierno, Zapatos para los pies, comida para la panza, Agua potable para la sed. almohada para los sueños, escuela para aprender, amigos para el cariño. Y vitaminas. para crecer. Si tengo me entretengo y si no tengo salgo a buscar. Pero lo que necesito básicamente tiene que estar. Tiene que estar, básicamente. Tiene que estar, tiene que estar, básicamente. Tiene que estar. Ahí está. Muy bien. Ya tengo todo. Globos, guirnaldas, la florcita, la cartulina y los chicos. Hoy se fueron a la escuela sin acordarse que era el cumpleaños del lugarcito, ¿eh? Para cuando vuelvan, les voy a armar una gran fiesta. Ya no hay tiempo para la sorpresa. Hola. ¿Cómo estás? Pasen, chicos, pasen. Siéntense acá, frente a mí. Acá, mirándome a mí. ¿Qué tal? ¿Bien? Ay, vengo a contarles algo que... A ver, ¿cómo les puedo explicar? ¿Saben lo que es un lugar? Sí, ¿qué es? Tipo el patio de mi casa, yo voy a otro lugar como campo. Claro, estás en tu casa, que es un lugar. Y después vas a otro lugar, por ejemplo, que puede ser ¿qué? A la casa de mi abuela. A la casa de tu abuela, que es otro lugar, ¿no? Hola, Kiara. Hola, Pocha. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y esa peluca? ¿Vos tenés un lugarcito? Es tu casa, supongo. Sí. Sí, ese es tu lugarcito. Sí. Perfecto. Capaz que voy a la plaza. La plaza es un buen lugarcito. La Plata. No, la ciudad de Plata, no la Plata, la ciudad de La Plata. Mi lugar favorito es el club porque a mí me gusta el fútbol y me encanta ir a entrenar, jugar a la pelota.
Y el club es donde puede ir a jugar. Es porque es hermoso ahí, porque hay muchos edificios, cuidan más el lugar. Quiero mostrarles algo que traje para ustedes. ¡Ajá! ¿De qué cosas nos protege un lugarcito? De la lluvia. El sol. Cuando hace mucho calor, vamos corriendo a nuestra casa para prender el ventilador. Entonces, de repente viene el viento y empieza a soplar hacia acá. No, no sople, cuidado, sople el viento, agárrense, rápido, así como estamos. Hay que entrar al lugarcito, estamos rápido, por ahí, vamos, rápido, a protegerse. Los pelos, guarda los pelos, se despeina. Eso, ay, ayúdenme, agarra. Ay, sobre lo alto. Salgamos, vamos allá, abaníquense, ay, vayamos solo. Ay, me derrito, Ay, qué calor, por favor. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, no! ¡Vamos allá, que estamos más protegidos! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, no! ¡Cuidado, protéjanse! ¡Ay! Pero yo diría que... Escúcheme, yo quería que... ¡Ay, por favor! Ay. ¿Cuántos lugarcitos crees que tenés? No sé. Acá en la escuela, por ejemplo. El patio el de adentro. Más de uno. El mío es la escuela, mi casa, Sí. el club. Uno es mi casa y el otro es el colegio. Solo tengo 2. Mi casa. También a veces me gusta estar ahí paseando, por ahí. Y a veces se necesita un lugarcito para sentirte mejor. Hoy es un día muy especial para mí porque cumple años el lugarcito donde vivo con todos los chicos. Y salí y quise armar un cartel de feliz cumpleaños y no me dio tiempo. Pero traje todo para hacerlo acá. ¿Se animan a ayudarme a hacer el cartel? ¡Vamos! ¡Vamos a armar el cartel! ¡Feliz cumpleaños, lugarcito! ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños, lugarcito! ¡Feliz cumpleaños, lugarcito! ¡Feliz cumpleaños, lugarcito! ¡Feliz cumpleaños, lugarcito! Perfecto. Muy bien. ¿Pero quién hizo esto? ¡Feliz aniversario, Pocho! Pero se acordaron, pensé que se habían olvidado. ¿Cómo nos vamos a olvidar, Este es Pocho? nuestro lugarcito en el mundo. Y hay lugar para todos. Vamos todavía, pero me hicieron una torta, chicos. Es increíble. Colgaron el cuadro. Bueno, eso es un montón. Decoraron todo. Yo inflé los globos. ¡Qué bien! Y también los colgué. Ah, sí, Chinchi, qué bien, te felicito. Chicos, una pregunta. ¿El cuadro no se cayó nunca? No. Y la ventana aquella, no se abrió. Ah, mira. ¿Y los globos? Chinchi, los globos no... ¿No? ¿Por qué? No, por nada, por nada. Momento. Acá falta algo. Falta algo muy importante. Muy cable. Vení. Sí. Agarrá. Esto lo hicieron los chicos de la escuela para ustedes. ¡Qué lindo! ¡A colgarlo! ¡Vamos! Sí. Acá. Ahí. Muy bien. Bueno. ¡Perfecto! Sí. Ahora sí. ¡Feliz cumpleaños, lugarcito!
de pajaritos. Me saludaron las flores de aromas tan exquisitos. Y se movieron las ramas de todos los arbolitos. ¡Qué mundo lindo, qué mundo! Me dije yo de inmediato. Aquí hay lugar para todos, aquí hay lugar para rato. Pero no sé lo que pasó al poco tiempo que nací. El sol se fue, oscureció y todo el cielo se puso gris. La pucha, qué mundo loco, pensaba yo por entonces, mientras esperaba algo sentadito en Plaza 11. Esperaba que llegaran personas en un autito Y me llamaran contentos por mi nombre y apellido. Yo soy tu mamá Francisca. Yo soy tu papá Jacinto. Aquellos son tus hermanos y aquí está tu lugarcito. Pero no sé lo que pasó al poco tiempo que nací. El sol se fue, oscureció y todo el cielo se puso gris. Anduve buscando mucho, caminando despacito, preguntando a todo el mundo cuál era mi lugarcito. Hasta que llegó un buen día que una señora de lentes Me vino a buscar corriendo y a decirme claramente: conozco un lugar muy lindo donde vive linda gente. Y tomándome de la mano me dio un besito en la frente. Y aquí estoy, aquí encontré un lugarcito de mucha luz. El sol volvió, amaneció y todo el cielo se puso azul. Y aquí estoy, aquí encontré el lugarcito que yo busqué. Un lugarcito para mí, un lugarcito para vivir. Y aquí estoy, aquí encontré el lugarcito que yo busqué. Un lugarcito para mí, un lugarcito, lugarcito para vivir. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay.